Buenas tardes, Ari. Buenas tardes, Lebel. Buenas tardes, Rabino. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias al Eterno. Estoy preparado para este programa especial. Qué bueno, a todos los que nos están viendo, bienvenidos una vez más a un episodio en el Desierto de las Naciones. En esta ocasión tenemos como invitados especiales al Rabino Yehudá Ben Israel de la comunidad Betor en Guatemala y al doctor Lebel Ben Efraín de la comunidad Betor en Quetzaltenango. Ambos sean bienvenidos y gracias por estar participando con nosotros en este programa. Gracias, Ari. En esta ocasión vamos a estar platicando un poco sobre la festividad que se aproxima, que conocemos como Yom Kippur. Y ya tenemos algunas preguntas, Rabino, como siempre, tus enseñanzas nos ilustran un montón, pero a la vez nos dejan más inquietudes y yo creo que ese es el proceso de aprender, ¿verdad? Así es. Poco a poco vayamos recibiendo la luz que el Eterno nos da a través de tu enseñanza. Rabino, para empezar, ¿cómo podemos definir a la festividad de Yom Kippur? Una definición sencilla es un día en donde se busca la expiación del pecado, ¿verdad? Yom Kippur, día de la expiación. Kippur, cubrir el pecado, ¿ya? Y eso es un día de expiación por el pecado como pueblo, un conglomerado, que esa es un poco la diferencia también con el sacrificio de Su Majestad Yeshua, que algunos analistas lo analizan como una ofrenda de expiación personal, así como la gente llevaba, cuando cometía un pecado, llevaba una ofrenda y imponía sus manos sobre el animalito, transmitía su pecado y moría por el pecado de la persona. Y el sacrificio del Mesías se parece más precisamente al sacrificio del primer cordero de Yom Kippur, carnero de Yom Kippur, porque es un pecado para todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, es el día en que el pueblo busca el perdón de sus pecados como pueblo, un conglomerado. En algunas traducciones, perdón, doctor. No, una pregunta. Yo estaba revisando y la Torá habla sobre día de expiaciones en plural, pero no habla del día del perdón, que sería... Sí, es uno de los nombres que se le ha puesto, no dice día del perdón, dice de expiaciones. Sí, Kippur es de expiación. Lo que hemos entendido nosotros es que cuando nosotros pecamos, cuando cometemos un error, existe el procedimiento el camino de 4 pasos para rectificación: el reconocimiento de la falta, la confesión y la rectificación. Y la rectificación es una rectificación externa, ya cuando provocamos un daño al prójimo, corregir ese daño, y aparte hay una rectificación en el alma, que el alma se descompone, digámosle de alguna manera, o se torciera, se deforma por la falta que cometimos. Entonces, expiar significa corregir esa parte interna del alma que se ha deformado por el pecado, ¿ya? Aunque Kippur viene de cubrir la falta, ¿ya? Culturalmente se le llama día del perdón, pero es día de la expiación. Y el cuarto paso sería ponernos a prueba nuevamente para ver si lo volvemos a hacer. Si no lo volvemos a hacer, cometer la misma falta, nos podemos considerar perdonados del pecado, ¿verdad? O sea que el perdón no puede venir hasta que nosotros no somos probados, o sea, el Eterno nos pone en la misma situación, en las mismas circunstancias, para ver si lo volvemos a hacer. O sea, si no lo volvemos a hacer, nos podemos considerar perdonados. El procedimiento está en Vayikra, capítulo 6. Ahí habla de los procedimientos de expiación, y la ofrenda de expiación es como que el penúltimo paso para buscar el perdón. Lo único que falta ahí es la prueba, pero culturalmente se le llama del perdón. Una pregunta, ahorita estabas comentando y me llamó la atención tus palabras, Rabino. Expiación significa cubrir el pecado. Si lo cubre, significa que no lo quita. Hasta que se alcanza el perdón. Porque recordate que necesitamos llegar, ese es el tercer paso del arrepentimiento. Necesitamos el cuarto paso. Si no podemos llegar al cuarto, que es la prueba,
sin pasar por esta expiación que literalmente significa cubrir, pero culturalmente en la Torá lo hemos entendido como rectificar esa parte interna del alma, no simplemente cubrir, que ese es un concepto que tiene el cristianismo, que ellos dicen que anteriormente solo se expiaba, pero no se perdonaba el pecado, y que ahora a través del Mesías sí se alcanza el perdón de los pecados, pero esa es la perspectiva que hace a la Torá ineficiente, ¿ya? Pero no es eso el asunto, sino que culturalmente se entiende en el contexto que lo está hablando, es de corregir esa parte de mi alma, de mi nefesh, que se dañó por el pecado cometido. Entonces, ¿Cómo podría aplicarse el proceso de los 4 pasos que tú mencionabas si el juicio, perdón, si somos un pueblo el que nos estamos presentando y realmente sería muy difícil que todos los millones de personas que nos presentamos en este día de Yom Kippur ante el Eterno, pues nos pusiéramos de acuerdo para hacer estos 4 pasos? ¿Cómo sucede espiritualmente este procedimiento, Rabí? A través de las festividades. El Eterno en Pesaj, en Jajamazón, nos libera del pecado, ¿verdad? Y luego nosotros nos presentamos primicias de lo que hemos hecho con la libertad que nos dio del pecado. Luego viene un juicio, entonces ahí todos estamos como sincronizándonos, ¿ya? Para llevar en Yom Kippur, que es lo particular, presentamos nuestras propuestas, nuestro arrepentimiento de manera particular, y luego ya nos unimos en el conglomerado del pueblo. Entonces, de alguna manera, a lo largo de las escrituras de la Tanaj, también se trata al pueblo de Israel de manera individual. Tú, Israel, como que fuera un individuo, y los cabalistas y los rabinos hablan que se trata precisamente de alcanzar esa unidad. Entonces ahora vamos a buscar que el Eterno como pueblo nos dé una oportunidad más para ver otro año, otro ciclo, pero es como pueblo. Muy bien, definitivamente, Rabino, si el perdón como pueblo lo alcanzamos hasta Yom Kippur, ¿por qué la tradición de esperar a Mashiach en Yom Teruah? Porque la idea es, si esperamos nosotros que venga en Yom Teruah, porque es un día de juicio, o sea, es un día de juicio, y la idea que nos da la Kabbalah y los cabalistas es que es un día de juicio, y por eso ese día hay que celebrarlo. Por eso la Torah dice que en el verso 4 de Vaikra 23 que no podemos cambiar las fechas porque son tiempos prescritos, porque es una puerta para el juicio, ¿no? Entonces, si dimos la talla como pueblo, ¿verdad? Y toda la labor que hemos hecho a lo largo de los años es el ideal, el Eterno envía al Mashiach, porque somos una vasija apta para recibirlo y ser instrumentos para implantar el reino del Eterno en este mundo. ¿Ya? Ahora, si no vino en Yom Kippur, quiere decir que como pueblo no somos aptos, no somos una vasija digna de recibir el liderazgo del Mashiach. Entonces, estos 10 días es un día en que nos unimos en hacer conciencia, ya no individual, sino como pueblo, para llegar a Yom Kippur pensando que como pueblo no somos una vasija apta para poder recibir al Mashiach, porque no vino en Yom Teruah. Entonces en Yom Kippur vamos a pedir perdón porque no somos vasija como pueblo para recibir al Mashiach e implantar el reino del Eterno, porque no damos la talla en el nivel de justicia y santidad, o porque no somos todos los que deberíamos de estar. Todavía falta pueblo que tenga que entrar. Son las dos posibilidades por las cuales el Mashiach no vino en Yom Teruah. Y esa es la conciencia que tenemos que tomar en estos 10 días para llegar a Yom Kippur. Yo creo que empezamos muy pronto acá a hacerte preguntas, Rabino, pero creo que hay bastantes personas que nos están viendo y que es la primera festividad que se unen a nosotros a celebrar Yom Kippur. ¿Podrías tú orientarnos, por favor,
¿En dónde está ordenada la celebración de esta fiesta? ¿Cómo la tenemos que ordenar, celebrar de acuerdo con la Torá? Bueno, esto está donde están todas las festividades, en Vaikra capítulo 23, del verso 26 al verso 32. Ese está el primer ordenamiento oficial, digamos, ¿no? Ya en el capítulo 16 hay una instrucción donde está especificado qué es lo que se tiene que hacer, que todos están alrededor del tabernáculo, lo que tiene que hacer el sumo sacerdote. Ahí habla sobre los 2 carneros, ya habla sobre el procedimiento o el ceder de ese día, pero está en capítulo 23 y prácticamente lo que nos está ordenando es una santa convocación, ¿verdad? Lo que entendemos nosotros de convocación de la palabra hebrea es un llamado hacia afuera, que tenemos que reunirnos y hacia la no creación, podría decir, hacia una ventana, porque nos están llamando hacia afuera. Entonces tiene que haber una santa convocación. Está viendo que hay que afligir el alma, estrictamente hay que afligir el alma. Tenemos que acercar una ofrenda, también en todas las festividades tenemos que acercar una ofrenda, al final del verso 27 lo dice. Es un día de sumo reposo, capítulo 28 dice, ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es un día de expiaciones, Yom HaKippurim, donde buscaréis la expiación por vosotros en presencia del Eterno nuestro Elohim. Y hay una condena, dice que el alma que no se humille, que no se aflige, ese mismo día será cortado del pueblo. Y también, pues, toda persona que trabaje en ese día será exterminada también dentro de su pueblo. Este día de la expresión que usa en hebreo, ahí en Vaikra 23, se refiere, dice Shabbat, Shabbatom. Es una expresión conjunta, no hay ninguna festividad anual que la Torah llame Shabbat, no existe. Cuando habla Shabbat, se refiere al séptimo día de la semana. En Yom Teruah pasado, la expresión ahí es Shabbatón, no es Shabbat. Y aquí dice Shabbat, Shabbatón. Entonces, por eso se toma que dentro de las festividades que son solemnes, Yom Kippur tiene un nivel superior. ¿Ya? La diferencia entre Yom Kippur y el resto de las festividades es la diferencia que hay entre Shabbat y los demás días de la semana. Entonces tiene una corona muy, muy, muy grande, y lo interesante es que literalmente lo que nos pide es que aflijamos el alma, no pide el ayuno. Eso es interesante, sino pide aflicción del alma. En el contexto escritural se ha entendido que afligir, la palabra aná, se utiliza ahí, que es afligir, conlleva culturalmente el ayuno, el dejar de comer. Por ejemplo, cuando Dina es abusada por el príncipe, aquel que abusó de ella, dice, y la deshonró. La palabra ahí es aná. ¿Te imaginas? Cuando los egipcios afligían al pueblo, ellos crecían. Cuanto más los afligían, la palabra aflicción es aná. Cuando nos dicen que no aflijamos a la viuda o al huérfano, la palabra ahí es aná. Entonces, culturalmente también cuando David afligía su alma, no comía. Entonces, hay una connotación escritural en donde la aflicción del alma conlleva el ayuno, pero estrictamente no está pidiendo el ayuno, porque si estás afligiendo el alma, imagínate que vas a pedir perdón y ordena la Torah una aflicción del alma. El ayuno, literalmente, y ahí el doctor nos confirmará esto, el ayuno es una muerte paulatina. O sea, si yo no como, si yo paso 24 horas, desde el momento que yo comienzo a ayunar, comienzo a morir. Llega una cantidad de horas donde comienzan a quemarse las grasas, y yo puedo seguir ahí, y el camino es de muerte. Eso de alguna manera es el significado del ayuno,
decir, merezco la muerte, como el rey David reconocía su pecado, merezco la muerte, y comienza el camino hacia la muerte. ¿Cómo? Dejar de comer, dejar de beber agua, y prácticamente estoy muriendo. Y así es como se aflige el alma, y en esa aflicción es donde buscamos que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Pero es aceptando, el ayuno también tiene un símbolo de aceptar que merezco la muerte y comienzo a morir, minuto a minuto. Has comentado ahorita que afligir el alma se ha entendido como hacer un ayuno tradicionalmente. Sin embargo, hay algunas comunidades en donde enseñan que en ese día tampoco nos bañamos, que no nos untamos cremas, no usamos perfume, que no tenemos relaciones maritales, que no usamos zapatos de cuero. ¿Qué podrías indicarnos de eso, Rabí? Bueno, esa es la halajá del judaísmo, ¿ya? Recuérdate que la halajá del judaísmo es afligir el alma, aunque de corazón no lo sientas. A ellos no les importa el corazón, si realmente estás afligido o no. Entonces, se instituyen halajot, leyes que promuevan el hecho de que te aflijas. Por ejemplo, que una mujer que acostumbra a maquillarse no se maquille ese día, ya la entristeciste, ya se demacró, ya está prohibido reírse, está prohibido hacer bromas. Ya son tipo de cosas que es una halajá del judaísmo que desde el punto de vista de la halajá judía parece hipocresía, parece, como él decía, sepulcros blanqueados. ¿Ya? Por fuera estáis blancos, pero por dentro estáis podridos. ¿Ya? El mismo Su Majestad Yeshua dijo, el día que ayunéis, dije, no hagáis que todos se enteren que estés en ayuno. No, báñate, úngete con aceite. Y la gente no tiene por qué darse cuenta de que estás en ayuno. Entonces es una halajá totalmente contraria a la del judaísmo, y nosotros seguimos la halajá de Su Majestad Yeshua. Nosotros nos bañamos, andamos limpios, perfumados, higiénicos, pero estamos en el ayuno, tanto de comida como de líquido. Por el otro lado, en Nishmot, después cuando Moshe busca el perdón del pueblo, te recuerdas con el pecado del becerro de oro, el Eterno dice, ok, no los voy a matar, pero el día de mi visitación yo les ajustaré cuentas. O sea, ahí en esas escrituras, en la Torá, quedó algo pendiente que el Eterno dijo que iba a ajustar cuentas con el pueblo. ¿Ya? Debido a esto es que hay una halajá en el judaísmo de no usar cuero en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el cuero puede llevar el recuerdo ante el juez del pecado del becerro de oro y va a cumplir esa palabra de Shmot de ajustar lo que quedó pendiente. ¿Ya? Nosotros sabemos que esa visitación de la que hablaba el Eterno ahí en Shemot es la venida de Su Majestad Yeshua. O sea, esa visitación ya se cumplió, y el ajustar de cuentas es debido a eso, es que la historia del pueblo judío con la venida de Su Majestad Yeshua inició la historia más triste y más dura del pueblo judío. Son los 2000 años de la gran tribulación o de la abominación desoladora, que ahí es donde ajustó cuentas. O sea, seguir esa halajá es como creer que Su Majestad Yeshua no ha venido y que eso está pendiente. Ya es como un hijo que lo castigaron, pero él está esperando todavía que lo castiguen. Ya eso, y él ya vino, entonces nosotros usamos cuero, ya, porque si no sería ahí donde vienen las incongruencias. Yo creo que Su Majestad Yeshua ya vino, pero no nos damos cuenta que el seguir la halajá de no usar cuero en Yom Kippur es contradictorio a mi creencia que Su Majestad Yeshua es el Mashiach. Así que la visitación prometida por el Eterno para ajustar cuentas, que es la que provoca esta halajá en el judaísmo, ya no tiene razón de ser, porque la visitación ya vino y el ajustado de cuentas ya se dio. ¿Ya? Esa es una de las incongruencias que un creyente en Su Majestad Yeshua tiene que tener claro, el porqué de ciertas halajot judías y no simplemente seguirlas en ignorancia, ¿verdad? El audio está apagado. Perdón, en resumen, Rabino, para Efraín podríamos concluir que afligimos nuestra alma, lo hacemos a través de un ayuno, ¿sí? Pero
que nos presentamos ante el Eterno con una vestidura blanca, bañados, con un corazón contrito, humillado, pero contento al mismo tiempo. No contento, porque pareciera contradictorio, ya, afligir el alma, pero al mismo día es una festividad, ¿ya? Entonces tenemos que afligir el alma, pero Ari, en la medida que abrimos, por ejemplo, nuestro servicio de Arbit, ahí hay una aflicción del alma. Ahí derramamos nuestra alma, derramamos lágrimas en nuestra oración, nuestra teshuvá. O sea, es malo que después de derramar lágrimas, después de ser escuchado por el Eterno, te sientas un poco mejor que al inicio. No, es normal, ¿ya? Y por eso es que de alguna manera la aflicción es más dura en el Arbit cuando inicia la festividad. En la oración de Shaharit desciende un poquito, porque en la medida que va finalizando el día, por eso es que Yom Kippur lo terminamos con danzas y con el sonido de un shofar, porque en la medida en que vas derramando tu alma, vas pidiendo perdón, pues vas rectificando, vas corrigiendo cosas en tu corazón y por supuesto, pues el alma comienza a sentirse consolada. Está sintiendo de las dos cosas, que ese es el problema del judaísmo. El judaísmo, al no tener Mashiach y no tener templo, no hay cómo solventar las necesidades del alma, no pueden expiar. Entonces ellos la pasan todas las festividades, esa aflicción, teshuvá. Ese es el común denominador de todas las festividades. Teshuvá, teshuvá, teshuvá. Es como el católico, con los pecados, con los pecados, con los pecados, aunque no haya cometido, aunque... La cosa es que no hay salida. En cambio, nosotros, al tener la sangre del Mashiach, sí podemos expiar pecados, porque en la Torah, como todo es legal, sin sangre, no hay expiación de pecados. Entonces, de alguna manera, nuestra fe y el hecho de que su majestad Yeshua, de que el Eterno, a través de su majestad Yeshua, haya restaurado nuestras almas, ¿ya? Entonces, sí hay una labor efectiva, real, en cada festividad. Y eso es algo que un religioso no puede experimentar. Ya, por ejemplo, en Sukkot, la gente religiosa quiere que pasemos rezando y rezando. Si tú miras el Sidur judío, es mis pecados y perdóname. Entonces tú dices, pides perdón en Pesach, pides perdón en Shavuot, te arrepientes en Yom Teruah y sigues en Yom Kippur peor, y en Sukkot también. Entonces, ¿cuándo llega el alivio? ¿Cuándo llega el perdón? ¿Ya? Entonces, sí existe, porque la festividad sigue siendo una festividad y aplican las palabras hebreas, aplican para todas las festividades. Se aflige el alma, pero en la manera que afliges, al mismo tiempo el alma se va consolando, ¿ya? Entonces es algo como cuando los carros mecánicos, ¿no? Que para salir en primera, en la misma proporción que sacas el clutch, también vas metiendo el acelerador, ¿verdad? Entonces, en la misma manera que se aflige el alma, va llevando la sanidad, la restauración. Eso es lo hermoso, que alguien que no tiene el Mashiach no puede experimentar, porque no existe una labor espiritual real, efectiva en la festividad, porque no tienen sangre, porque no tienen modo de salvación. Ahorita, conforme tú nos vas enseñando, Rabino, van surgiendo preguntas. ¿Qué nos puedes comentar? Porque hay algunas comunidades que utilizan el procedimiento de caparot, le llaman, aquel procedimiento en el cual toman un ave de preferencia blanca, ¿verdad? Y la degollan y derraman su sangre. ¿Esa sangre es válida? ¿Es válido ese sacrificio? No, y precisamente eso demuestra lo que estamos hablando nosotros. El estudiar Torah, Ari, Torah es una ley. Entonces, en la Torah todo es legal, todo es legal. Entonces, un estudiante de Torah evidentemente sabe a través de Levítico 7 y 17 que la prohibición de ingerir sangre es debido a que en la sangre está la vida. Y la Torah dice, y yo di la sangre para expiar pecados. Sin sangre no se puede expiar pecados. Entonces, el judaísmo, al no tener Mashiach, no tiene sangre. No tiene templo, no puede sacrificar. Pero ellos saben que sin sangre nada sirve. Entonces, de alguna manera, eso los llevó a degollar un gallo y girarlo sobre sus cabezas
no es nada legal, el gallo no es un ave dispuesta para el sacrificio. Es más, el Eterno dijo que todo sacrificio que no se ha llevado al templo ha sido ofrecido a los demonios. Dice, así dejaréis de ofrecer sacrificios a los demonios, a los Sheilim. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso, pero eso confirma de que ellos saben que necesitan sangre. ¿Te imaginas tú el festival de la cerveza sin cerveza? El festival del ron sin ron. Eso es Yom Kippur sin sangre. ¿Verdad? Es una reunión, y perdonen con mucho respeto, es aguantar hambre, dejar de maquillarse, por gusto. No hay una labor efectiva, una labor espiritual efectiva. Hablando de efectividad, Rabino, de Colombia nos hacen una pregunta muy interesante. En los últimos años hemos visto que están surgiendo muchos movimientos en los cuales se está hablándole a las personas que la necesidad de volver a la Torá. Sin embargo, muchos de estos movimientos realmente motivan a que las personas celebren las festividades, pero no a guardar la Torá per se. No sé si me explico. Sí. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya están celebrando la festividad, pero que no creen que su majestad Yeshua es el Mashiach? No están celebrando la festividad. Lo que el judaísmo hace son conmemoraciones nada más, pero no son efectivas. Inclusive el propio judaísmo sabe que las leyes que la Torá dirige hacia cada festividad no aplican. Ya, por ejemplo, una familia judía que practica judaísmo en una cena de Pesaj, puede estar un amigo gentil con ellos en la mesa. ¿Por qué? Porque al final ellos no tienen cordero de Pesaj, y la prohibición es que el incircunciso no pueda comer del cordero de Pesaj. Entonces, las leyes de la Torá no aplican a las festividades del judaísmo porque son conmemorativas. Es como te digo yo, es una cena de Pesaj sin cordero de Pesaj, no es cena de Pesaj. Yom Kippur sin sangre no es día de Yom Kippur. Entonces realmente ellos están haciendo algo, podríamos decirlo, y precisamente que la instrucción de Vaikra 16 acerca del detalle de cómo es el Seder de Yom Kippur en el Mishkan viene después de la muerte de Nadab y Abihu. Entonces esta práctica de celebrar Yom Kippur sin cordero, o sea, sin creer que su majestad Yeshua es el Mashiach, puede ser visto en el cielo como un fuego extraño que nadie pidió, y eso provocó la muerte de Nadab y Abihu. Por otro lado, Rabino, hay otro caso que quisiera plantearte. Existen en algunos países de Latinoamérica ya una creencia que se les ha empezado a denominar volver a las raíces hebreas. Así es. En este tipo de creencias, pues se le enseña a las personas a utilizar ya nombres hebreos. Muchas veces ya utilizan algunos de los elementos comúnmente utilizados en el judaísmo, ¿verdad? Sin embargo, sus creencias permanecen, podríamos decir, en una religión tradicional. ¿Qué pasa cristiana con ese tipo de personas? Sí, llamémosle cristiana. Sí, pues dependiendo, porque ellos dicen creer en el Mesías, pero la mayoría de esos que en Colombia se le llaman raíces hebreas y en otros países se le llaman mesianismos, o sea, lo que hablan de términos hebreos, hablan de las festividades, pero la doctrina esencialmente sigue siendo cristiana. Entonces, el Mesías Jesús es el Mesías y Dios del cristianismo, solo le cambiaron nombre. Eso quiere decir que su percepción de lo que es para ellos el Mesías sigue siendo cristiana. O sea, ellos siguen teniendo al Dios de los cristianos en su corazón. Y eso definitivamente no es el Dios de Israel, ni es el Mesías de Israel. Entonces, ahí yo no podría juzgar el corazón de la gente, pero sí puedo juzgar la doctrina. Entonces, dependiendo de lo que haya en el corazón de la persona, ahí podríamos decir que está en las manos del Eterno
si se agrada o no de él. Es una cosa. Otra cosa es que mucha gente de esta no cree en la circuncisión, entonces de alguna manera siguiendo el pronunciado cristiano que yo por fe soy israelita, pero no hago nada que evidencie eso, o sea, no me circuncido, no entro al pacto de Israel, entonces realmente estoy celebrando una festividad para la que no me invitaron, porque es una festividad del pueblo de Israel y de extranjeros que viven con el pueblo. O sea, como te digo yo, tiene que haber identidad, o sea, o eres parte del pueblo, o eres justo de las naciones, o eres impío. 3 categorías. Entonces, ahí donde yo tengo que encajar, pero ya el corazón ahí sería el Eterno el que decide sobre cada persona, pero doctrinalmente están fuera, en la medida que siguen con la percepción, con el Dios cristiano en su corazón, solo que le cambiaron nombre hebreo, ¿no? Le pusieron nombre hebreo. Yo tengo alguna inquietud por ahí que me quedó en la mente. Se ha dicho que la aflicción del alma se logra a través del ayuno, pero que el ayuno no está explícitamente ordenado en la Torá en cuanto a lo que es Yom Kippur. Pensando, ¿habrá alguna otra forma de afligir el alma que no sea el ayuno, por ejemplo? 1. 2, ¿por qué afligir el alma? O sea, ¿qué implicación hay detrás de esa aflicción del alma? ¿Verdad? Y 3, si tenemos algún dato desde cuándo se ayuna en esta celebración de Yom Kippur. No tenemos un dato. Según la tradición del pueblo, siempre se ha hecho así. No es que a través del ayuno aflijamos el alma, sino que el ayuno es consecuencia de la aflicción del alma. No, a veces a nosotros cuando tenemos muchos problemas o estamos estresados, hasta se nos va el hambre y no comemos, ¿ya? Entonces es como, no es que voy a dejar de comer para afligir, entonces al tener yo hambre estoy afligido. No es que el dejar de comer provoque mi aflicción, sino que al afligirme dejo de comer. Ya de alguna manera el alimento que sostiene, que me sostiene, pasa a segundo plano. ¿Ya? Por eso se entiende que aflige el alma conlleva el ayuno. Es eso. Ahora, ¿qué implicación tiene la aflicción del alma? En Vaikra 16 enseña de que todo el pueblo estaba alrededor del templo. O sea, en Yom Kippur todo el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo o alrededor del templo. El único que estaba dentro del tabernáculo o dentro del templo era el sumo sacerdote. No sé si recuerdas que si el sacerdote entraba con pecado, que llevaba una pita un lazo en el pie para jalarlo porque caía muerto, quiere decir que la gente no podía entrar, no podía estar con él y ver qué es lo que estaba haciendo. Todos estaban afuera del patio, ¿ya? Entonces, de alguna manera, para ligar el alma del pueblo con lo que el sumo sacerdote estaba haciendo adentro, era a través de la aflicción. Entonces el sacerdote, representante de los que se están afligiendo afuera, estaba operando los sacrificios como la Torá le instituye en Vaikra 16, para que esto que él estaba haciendo aquí adentro del tabernáculo o del templo fuera efectivo para los que se estaban afligiendo allá afuera. ¿Te imaginas que el sacerdote operando esto aquí adentro y aquellos tomando sus cervezas o sea, una vez desconectados de lo que estaba sucediendo adentro, pues lo que el sumo sacerdote estaba haciendo aquí, pues no tenía efecto sobre esas personas o no eran incluidas dentro del pueblo, que eso es lo interesante. Como es un día de expiación como pueblo, si yo no aflijo mi alma, dejo de ser pueblo. ¿Ya? Dejo, por eso lo que dice la Torá. La implicación de no afligir mi alma es que dejo de ser pueblo. Soy extirpado, dice la Torá, del pueblo. Entonces la aflicción conlleva integración al pueblo y ser contado como dentro del pueblo. Entonces ahí viene otra vez de la respuesta de lo que Ari nos preguntaba, del que no tiene Mashiach. ¿Te imaginas un pueblo afligiéndose fuera del templo
pero no hay sumo sacerdote dentro del templo que esté operando. Lo mismo sucede con alguien que esté afligiendo su alma en Yom Kippur, pero no cree que su majestad Yeshua es el Mashiach. O sea, no hay un sumo sacerdote operando, ¿verdad? Digamos, en lo que dice Vayikra 16, ¿verdad? Así es. Si lo ponemos en una forma contemporánea, nuestro sumo sacerdote, su majestad, a nivel espiritual está en ese día de Yom Kippur, está allí accesando o está entrando al Kadosh. No, esto es lo interesante. ¿Y cómo afligiríamos? Porque el pueblo en esa época se afligía porque sabía que su vida estaba pendiente de un hilo. Así es. ¿Cómo sería nuestra actitud actual en cuanto a la aflicción de nuestra alma? Yo entendería tomar con más conciencia de que realmente nuestra vida está en un hilo, sí, en las manos del Eterno. Sí. Y que es su majestad a la que quien nos está ahí expiando. O sea, sí, pero esa aflicción, debido a esa intensidad de la aflicción que deberíamos tener, que consideraría, es que vamos a afligir nuestro cuerpo. ¿Me explico? Así es, así es. Ahora, aquí es algo bien interesante y profundo. Te voy a explicar por qué. Porque el sumo sacerdote, antes de su majestad Yeshua, lo hacía en el ciclo anual, porque él estaba sujeto a tiempo y espacio. ¿Ya? Sí. Su majestad Yeshua es el Ein Sof, y él no está solo fuera del tiempo y el espacio, sino gobierna el tiempo y el espacio. Debido a esto es que todo acto en el Ein Sof es atemporal y aespacial. Debido a esto es que su función como cordero, como sumo sacerdote, porque en Vayikra 16 dice que en este día de Yom Kippur, lo primero que hacía el sumo sacerdote era expiar para purificar el tabernáculo. Primero comenzaba con él, su majestad Yeshua no tenía pecado en él, ¿verdad? Pero después viene el tabernáculo, o sea que había que purificar el tabernáculo, ¿verdad? Y en la carta a los hebreos, el escritor de la carta a los hebreos, que es anónimo, no se sabe, nos explica que él dice que si la sangre de corderos purificaba el tabernáculo, ¿cuánto no más la sangre del Cordero del Eterno? O sea que en ese sacrificio, él estaba purificando el tabernáculo celestial que nosotros como pueblo habíamos impurificado con nuestro pecado. Pero eso lo hizo una sola vez y para siempre. Ahora, lo interesante es que Yom Kippur, como toda festividad, es una puerta entre la creación sujeta a tiempo y el espacio y el Ein Sof, que está gobernando fuera del tiempo y el espacio. Y ahí es donde nos conectamos con ese sacrificio y ese derramamiento de sangre que de alguna manera es atemporal y aespacial, en donde él ya de una sola vez purificó el tabernáculo celestial, pero nosotros en Yom Kippur nos estamos uniendo, no sé si me explico, a ese evento que se hizo una sola vez y que está fuera de tiempo y espacio, por lo tanto es efectivo en cualquier momento y en cualquier espacio. Entonces tú allá en Shela se juntan y se conectan con la esencia de, se están conectando con ese día en el que él fue sacrificado y que con su sangre se purificó el tabernáculo. Y nosotros aquí en Guatemala y nuestros amigos de Colombia y los de México, en cualquier lugar del mundo, nos estamos conectando a la misma puerta con el no tiempo y no espacio. Eso es precioso, porque de alguna manera, te imaginas nosotros viviendo y afligiendo nuestra alma. No es que su majestad Yeshua cada Yom Kippur está haciendo lo mismo, lo hizo una sola vez, pero nosotros nos estamos conectando a ese momento que lo hizo. Para mí es sumamente especial, o sea, eso es de otro mundo, eso es de otro mundo, es algo que solo nosotros, los discípulos de su majestad Yeshua, podemos experimentar. Sería como volver a tomar conciencia y a vivir ese sacrificio de su majestad y esa muerte de su majestad, y en ese mismo día, por la tarde, esa resurrección de su majestad,
Porque, o sea, esa aflicción, porque la aflicción dice que es estatuto perpetuo. Sí. Pero al final va a ser una celebración de gozo. Así por es. el veredicto que se selló a favor nuestro. Sí. Proféticamente, Yom Kippur, proféticamente, como todo tiene su cumplimiento en los tiempos finales, o sea, Yom Kippur tiene su cumplimiento profético en la entrada del Yobel. Por eso es importante, y el judaísmo se acostumbra a sonar el shofar al final de Yom Kippur. ¿Por qué al final de Yom Kippur? Porque te acuerdas del ciclo de 7 años, de semanas de año, el de Shemitah, que tiene un año sabático, y después de 7 semanas de años, teníamos 49 años, y el último, el número 49 es un año sabático. ¿Ya? El año sabático termina con Yom Teruah, el día previo a Yom Teruah, ¿verdad? Entonces, luego venía, después del 7º año sabático, venía el año del jubileo, o el año del Yobel, ¿ya? Era un año donde todo regresaba a su dueño. Bueno, ahora, habían 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur que no aplicaban leyes ni del año sabático ni del año del jubileo. Y al final de ese Yom Kippur, cada 49 años o cada 50 años, se sonaba el shofar y ahí iniciaba el año del Yobel. Imagina, entonces, de alguna manera, cuando al final el Eterno nos perdona, estamos apuntando al Olam Haba, entonces entramos a un mundo donde ya no hay pecado. Por eso es que podemos llegar a Sukkot solo a festejar, solo a alegrarnos, ya no hay teshuvá, no hay que pegarnos, porque ya estamos limpios. Eso es algo que el no creyente en su majestad Yeshua no puede experimentar, no puede vivir, no puede concebir. Y es algo que nosotros sí lo podemos vivir, pero para mí es precioso. En Pesaj, su majestad Yeshua dijo: cada vez que esto hagáis, mi muerte conmemoráis, recordaréla. Y eso para mí en Yom Kippur es como estarlo viviendo, conectándonos a esa sangre, a esa operación cuando se rasgó el velo, dice el Nuevo Testamento, porque su majestad Yeshua entró al lugar santísimo, pero también esas limitantes se rompieron, y nosotros en él estaríamos accesando el Yom Kippur a ese lugar santísimo. Para mí es algo que se me pone chinita la piel, ¿verdad? Realmente es una labor espiritual profunda en Yom Kippur, que todos tenemos que tener conciencia de eso para vivirlo de manera adecuada, ¿verdad? Claro. Te pregúntale. Rabino, cuando tú hablas de afligir el alma, surge un tema muy importante. ¿Qué pasa si Yom Kippur, entiendo que las fiestas anuales tienen una preeminencia, pero qué pasa si Yom Kippur cae en el día de Shabbat? ¿Debemos afligir nuestras almas en Shabbat? Sí, tiene preeminencia el Shabbat, y la aplicación del año de la festividad anual tiene preeminencia sobre la semana, que sería Shabbat, y ese es el único día en que ayunamos en Shabbat. Que ya lo hemos hecho ya varios años, nos ha caído en Shabbat y ayunamos en Shabbat, porque por eso es llamado Shabbat, Shabbaton. Dentro de las festividades tiene preeminencia el Shabbat, el Yom Kippur, perdón. Sí, afligimos el alma, y es importante porque también en cuanto a la aflicción, quiere decir que estamos tomando conciencia de nuestra responsabilidad, de por qué el pueblo no es lo que debería de ser. Y ahí viene la aflicción. No podemos afligir si no tenemos conciencia de nuestra responsabilidad, del por qué no somos lo que deberíamos de ser, o no somos todos lo que deberíamos de ser. Por eso es que para mí siempre, y vi un video de hace como 3 años, y vuelvo a decir lo mismo, de promover que hagamos publicaciones, que hagamos publicidad, no proselitismo, no convencer, sino simplemente hacer bulla, para hacer instrumentos de traer más gente, porque hay más almas que están perdidas, y en Isaías dice: ¿cómo van a entender si nadie les predica? Es de tomar conciencia en ese día de hacer esa publicidad, de ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
has mencionado en un par de ocasiones ahorita, Rabino, la palabra Hakipurim. ¿Qué relación tiene Purim con Yom Kippur, dado que tienen la misma? No, solo en fonética, pero en la forma de la palabra no. Kippur es expiación y viene de kapar o kafar, y eso es cubrir la falta, ¿ya? Muy bien. Tiene similitud hasta donde yo sé. Dime. Sí, no, las oraciones que se llevan a cabo, por ejemplo, en las diferentes celebraciones, Shabbat pues tiene un orden establecido, o sea, tiene una estructura, donde yo he entendido que, digamos, el Kadish se reza antes de llegar a una cúspide de la oración. Por ejemplo, la Unidad o el Shema, ¿verdad? Pasó esa cúspide y se vuelve a recitar el Kadish, como para hacer un ascenso y descenso. Y un descenso, así es. Son como gradas, digamos, ¿verdad? Para ascender o descender. ¿Cómo está estructurada la oración en Yom Kippur? O sea, así como para que cuando entremos a orar, a hacer esa oración, pues sepamos, es como el ciclista, por decirle algo, ¿verdad? Él sabe, va manejando su bicicleta, sabe cuál es el premio montaña, cuál es la meta volante, o sea, tiene más conciencia de manejar la carrera. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero en la estructura de la oración de Yom Kippur, ¿cómo es su estructura como para ir subiendo y bajando, teniendo más conciencia de esos momentos de relevancia dentro de la oración? Wow, ahí sí voy a quedarte debiendo la respuesta. No tengo fresco el asunto. Lo que sí es que recuérdate que el sidur que nosotros tenemos, de alguna manera lo modificamos al sidur que tiene el judaísmo, ¿verdad? Lo modificamos. Sí. Seguimos la misma estructura, lo único es que debido a lo que acabamos de mencionar, su majestad Yeshua, su sacrificio como Mashiach ben Yosef tiene una preponderancia, se dice, una importancia dentro del Seder que no lo tiene claro. Un judío. En el judaísmo. Sí, no lo tiene, porque imagínate que tenemos que recrear ese sacrificio, ¿ya? Tenemos que recrearlo para volverlo a vivir, y entonces tiene una parte muy bonita que es yo podría decir que sería, para nosotros sería el centro, es el recitar el Isaías 53, pero en segunda persona. Tú comienzas, ahí comenzamos a vivir ese sacrificio, su derramamiento, ¿verdad? Y eso para mí es precioso, porque ahí es donde nos estamos conectando con ese sacrificio que ya se hizo y que es atemporal, ¿verdad? Y ahí es como sería el centro, lograr conectarnos con su majestad Yeshua, es el epicentro para mí. Por eso nosotros tenemos una práctica, que es una práctica que ya está fuera del Sidur, que es la invocación del espíritu de Mashiach, de su majestad Yeshua. Esta parte es muy importante porque tenemos que lograr esa conexión, para mí es principal. Entonces, en cuanto a la estructura, tenemos una estructura muy similar al del judío, al Sidur judío. Sin embargo, una gran diferencia en cuanto quitamos que tenga coherencia con la doctrina. No estamos pidiendo el establecimiento de un tercer templo, que ellos hacen mucho sobre esto, y su majestad Yeshua es básico para eso, ¿no? Pero ahorita así no me recuerdo, porque eso lo hicimos hace muchos años y pues tú también participaste en eso, ¿no? Pero no tendría la respuesta como tú la requieres. Otra cosa más, la relación de Yom Kippur con los Rosh Hodesh. Con los Rosh Hodesh no veo ninguno, ¿no? Porque yo había entendido que cada cambio de mes era como un pequeño Yom Kippur. No, pequeño Yom Teruah. Como un pequeño juicio. ¿Ya? Ya. Pero eso es de la tradición oral, y las escrituras no da tampoco nada. Las escrituras no nos dice que celebremos los jodes ni nada, ¿no?
simplemente lo utilizamos nosotros como para reevaluar las propuestas que hicimos en Yom Teruah. Cada mes vamos evaluando, ¿verdad? Para ver si hemos cumplido o en qué tenemos que esforzarnos más. Claro. Una de las tradiciones que tenemos durante la celebración de Yom Kippur, Rabino, es la lectura del libro de Yoná. Sí. ¿Por qué, Rabino? Pues mira, platicando con otros maestros de Torah, llegamos a una conclusión. Definitivamente, como el caso de Rabí Eliezer ben Hircano, uno de los 3 padres del judaísmo moderno, él era creyente en su majestad Yeshua, ¿ya? Y por eso fue, ¿cómo se dice cuando es sacado de la religión? Él fue excomulgado. Y un buen discípulo de él, cuando tuvo una posición importante dentro de un Beidín, le quitó esa excomunión post-mortum. O sea, él ya había fallecido. ¿Pero por qué? Porque él había instituido mucha halajá. Él fue el que diseñó el seder judío de la cena de Pesaj. O sea, si él hubiera estado excomulgado, todo lo que él hubiera hecho se había quedado inválido. Claro. Y lo necesitaba. Entonces lo volvieron, levantaron esa excomunión después de muerte. Y así creemos nosotros que ha habido muchos sabios dentro del pueblo que son creyentes en su majestad Yeshua y que de alguna manera evitaron declararse como tal dentro del judaísmo, pero estos sabios instituyeron halajot, instituyeron tradiciones, instituyeron midrash, que de alguna manera lleva una enseñanza codificada, ¿ya? Y entonces solo aquellos como nosotros que tenemos el espíritu de ellos, vamos a poder decodificar y entender el mensaje de esa tradición. En este caso, la tradición de leer el libro de Yoná, pues de alguna manera para el judaísmo, pues es claro, Yoná llevaba un mensaje de condena al pueblo de Nínive y el Eterno los perdonó y les salvó la vida. Debido a esto, es como que el pueblo quisiera que eso se repitiera para el pueblo. Digamos, que su arrepentimiento, así como el arrepentimiento de esos 40 días que ayunaron hasta los animales en Nínive y que el Eterno les perdonó la vida, que eso mismo se repita aquí. Sin embargo, hay un mensaje oculto ahí. Y el mensaje oculto es que la tradición, la misma tradición que establece esa tradición para Yom Kippur, dice que el profeta Yoná es Mashiach ben Yosef. ¡Wow! Y eso le da otra profundidad, porque su majestad Yeshua, cuando el judaísmo de su época le pedía una señal de que él era el Mashiach, dijo, no le será dada señal, sino la señal del profeta Yoná. O sea, hay una profundidad cabalística ahí enorme, más allá de que simplemente este hombre fue a llevar el mensaje de que el Eterno iba a matar a Nínive y que Nínive se arrepintió y el Eterno perdonó. Va mucho más profundo. De alguna manera, el día de Yom Kippur tal vez suena exagerado, pero es el día de Mashiach ben Yosef. Ya con Mashiach ben David, que él vendrá sin significado de pecado, digamos, ¿verdad? Ya no tendría nada que ver Yom Kippur, pero tiene que ver estrechamente con Mashiach ben Yosef, y por eso para nosotros es, al final de Yom Kippur, es un día de alegría, porque nosotros sí podemos limpiar nuestros pecados, sí tenemos sangre, sí podemos llevar una vida de justicia, sí podemos tener contacto con ese Ein Sof en Yom Kippur. Eso es fabuloso. Ahí sí que en la medida de la conciencia de cada quien, es en la medida de que estremece su alma solo de pensar lo que se va a hacer en Yom Kippur. Ya con lo que dices en relación al Mashiach ben Yosef, como que se invierte un poquito el orden, porque Yom Teruah sería el Mashiach ben David y Yom Kippur sería Mashiach ben Yosef. Sí, porque Mashiach ben Yom Teruah estamos esperando que venga a juzgarnos.
el día que es el año que él venga, ya no celebramos Yom Kippur. Claro. ¿Ya? Porque ya vino. Entonces, en Yom Kippur ya vamos a estar en el Olam Jabá. Ahí ya no hay perdón. Ahora una pregunta sobre lo que acabas de decir ahorita. Si en Vayikra 23 dice que es estatuto perpetuo, y si dejamos de celebrar Yom Kippur, ¿cómo estaría ese estatuto perpetuo? Porque el perpetuo entiendo yo que es algo igual que el Shabbat. Y lo que pasa es que cuando entremos al Olam Jabá, entramos a otro nivel de la concepción del tiempo. Imaginas que ahí, como dice Ram Shaul, que nuestros cuerpos corruptibles se convertirán en cuerpos incorruptibles, o sea, vamos a regresar al jardín del Edén. No van a haber viejos ahí. Nadie va a envejecer, nadie va a enfermar, nadie va a morir, nadie se va a herir. Entramos a otra dimensión. ¿Te imaginas que vamos a pasar, según el libro de revelaciones de Juan, de Yohanan en el Nuevo Testamento, 1000 años? Que es congruente a la interpretación del Talmud de que 6000 años durará este mundo, previo a entrar a ese gran Shabbat, que será otros 1000 años. Pero 1000 años en donde los 3 viejitos que estamos aquí vamos a tener alrededor de 33 años. O sea, 1000 años con 33 o 30 años. ¿Te imaginas? Vamos a tener hijos y van a crecer y van a tener, no va a haber canas, no va a haber deterioro, no va a haber achaques. Entramos a otra dimensión. Y recuérdate que las festividades, Rav Shaul dice, son sombras de lo que ha de venir. Y una de las palabras hebreas que en Vayikra 23 se utiliza para designar a las festividades, habla de que las festividades son ensayos, ¿ya? Entonces, cuando estos llegan a su cumplimiento, ya no se celebran. Si tú estás ensayando música para un concierto, cuando llega el concierto, dejas de ensayar, a menos de que haya otro concierto. Así como la cena, así como la celebración de Pesaj. Con el sacrificio de su majestad Yeshua, se cumplió la festividad de Pesaj, que es el día 14 de Aviv. A partir de ahí, ya no sacrificamos cordero de Pesaj, porque ya nuestro Pesaj es su majestad Yeshua. Entonces, ahí se terminó la celebración del 14 de Aviv como Pesaj. Y así todas las festividades tienen su cumplimiento. En el Olam Jabá, ya la única festividad que se va a celebrar es Sukkot. Porque esa tiene 8 días. Y ese 8 nos está hablando del otro tiempo después del milenio. Esa es la única que se va a celebrar. Ya no va a haber Jajamazón, ni Shavuot, ni nada. Solo Sukkot es la que se va a celebrar. Ahí no va a haber Teshuvah. No vas a tener necesidad ni de orar. ¿Te imaginas? Porque vamos a tener al Mashiach cara a cara. O sea, todas las cosas van a estar claras. No va a haber ansiedad. No va a haber, ¿cómo se llama eso? Cuando no tienes incertidumbres sobre el futuro. Es otro mundo. ¿Ya? Es otro mundo. Rabino, en cierta ocasión tú nos comentabas con relación al verso de Yeshayahu, que si vuestros pecados son como la rojos grana, como el carmesí, los volveré blancos como la nieve. ¿Qué nos podrías decir eso con relación al Talmud? Bueno, lo precioso de eso es que la tradición nos dice que en Yom Kippur, precisamente como todo el pueblo estaba afligiendo su alma fuera del templo, fuera del tabernáculo, y ellos estaban dependiendo de que el oficio que el sumo sacerdote estaba realizando adentro fuera efectivo, entonces ellos en la puerta del tabernáculo o del templo ponían un hilo rojo carmesí de lana, que era símbolo del pecado. Al final de la celebración de Yom Kippur, de alguna manera milagrosa, ese hilo rojo carmesí se convertía en blanco. Y eso quería decir para todos los que estaban afuera, que el servicio de Yom Kippur había sido acepto delante del Eterno, y el Eterno había expiado los pecados del pueblo. ¿Ya? Según el Talmud, 40 años antes de la destrucción del templo,
porque esto fue el año 70, 40 años, estamos hablando del año 30 de la era común, ese hilo rojo y otros milagros más dejaron de suceder en el templo de Jerusalén. ¿Qué pasó ese año? El sacrificio de su majestad Yeshua. Fue el mes de Aviv de ese año 30 de la era común. Una vez que su majestad Yeshua fue sacrificado y ese sacrificio fue acepto delante del Eterno, la validez de lo que se realizaba en el templo caducó. Porque eso es parte del monoteísmo. Monoteísmo es un solo Elohim. No solo es un solo Elohim, es un solo Mashiach, un solo camino, una sola manera de hacer las cosas. Si yo creo que hay otra manera de hacer las cosas, entonces ya no es monoteísmo. Es una sola línea. Por eso dice el Mashiach: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Una vez Él es establecido a través de su sacrificio como Mashiach ben Yosef, como el único camino al Eterno, el templo perdió validez. Por eso es que hay mucha gente mesiánica, de raíces hebreas, que todavía no ha logrado tener una coherencia en su práctica y en su doctrina. No miran la contradicción en que conlleva creer que su majestad Yeshua es el Mashiach y al mismo tiempo que se va a levantar un tercer templo. Eso es incoherente, eso es desde el punto de vista nuestro absurdo, porque es incoherente, debido a que el sacrificio de su majestad Yeshua fue impuesto, y a todo lo que se hacía en el templo es inválido. Entonces imagina creer que su majestad Yeshua es el Mashiach y al mismo tiempo estar orando para la implantación de un tercer templo. Eso es contradictorio, ¿ya? Porque solo es una de las dos maneras de hacer, o es el Mashiach o es el templo, ¿ya? Entonces muchos milagros, no solo es ese milagro de ese hilo rojo que no se convirtió en blanco, precisamente ese año en que su majestad Yeshua fue sacrificado. Este es un dato histórico del Talmud. No solo eso, sino que también otros milagros, como por ejemplo, a pesar de la cantidad de sacrificios y de sangre diaria que se derramaba en el templo, no había moscas. Ese año ya hubieron moscas. Y así muchos milagros que se acaecían todos los días en el tabernáculo dejaron de ocurrir a partir del año 30 de la era común. Y eso es un dato histórico del Talmud. Qué interesante, Rabino. La verdad es que nos acercamos a una festividad muy importante. ¿Qué podrías recomendarnos para que como pueblo podamos prepararnos a recibir esta festividad, Rabino? Bueno, el éxito de una festividad es la labor espiritual que hacemos, la persecución de un objetivo. Y ahí es que la preparación en cuanto a entender cuál es el objetivo es básica. Yo recomiendo a todos, porque hay muchos en la comunidad que son nuevos, que vean las enseñanzas de este tema antiguo, ¿ya? En donde van adquiriendo información que les va a dar el entendimiento de cuál es la labor espiritual que vamos a ir a buscar. Y en la medida de esa conciencia va a ser la preparación de estos días previos a la festividad, y definitivamente en ese día, todos, como dice Lebel, sabemos lo que vamos a ir a buscar, ¿verdad? A unirnos como pueblo. Por eso es que vamos a pedir perdón por los asesinatos que hemos cometido. Y tú me vas a decir, Ari, pues yo no he matado a nadie, pero como pueblo hemos matado a mucha gente. Nos vamos a unir como pueblo y vamos a pedir perdón como pueblo. Inclusive este perdón que vamos a pedir incluye a aquellos que todavía no saben que son pueblo, como un tiempo fuimos nosotros, ¿ya? Como dice la Torá de Moshe, que hacía ese pacto con los que estaban ahí y con los que no estaban ahí. Y así nosotros, si estamos conectándonos con el Ein Sof, tenemos que alcanzar esa cosmovisión atemporal y aespacial. Entonces, lo que yo le recomiendo a todos es revisar las enseñanzas y tener cuidado de no adquirir halajá del judaísmo sin saber cuál es la razón, porque mucha de esa halajá del judaísmo es contraria a la creencia de su majestad Yeshua y a la halajá que su majestad Yeshua enseñó. Entonces, como discípulos de él, tenemos que seguir su halajá y tenemos que seguir su espíritu, y es llegar a esa fusión con su sangre, para que
su sangre sea efectiva para todo el pueblo. Quién sea considerado pueblo y quién no, ya no está en nuestras manos. Esto ya está en las manos del cielo. Pero sí es importante prepararse previamente para tomar conciencia e ir a realizar esa labor en el día de Yom Kippur. Solo algo como, Raquel, lo tengo aquí apuntado y con lo que mencionaste hace un momentito, el eje, en Aish Latino hay un artículo muy interesante acerca del Bidui, que es la confesión, y que ellos mencionan que es el eje central o la columna vertebral de la oración de Yom Kippur. Ahora, con lo que mencionabas hace un momento, creo que nuestro eje central, obviamente lo vamos a hacer, pero el eje central sería Su Majestad, sí. y Sheyahu 53 y Vaikra 16, algo así como que, sí, que sería lo más lo central, para podernos que sería el objetivo espiritual, fusionarnos a ese sacrificio, a esa sangre que no solo está siendo derramada, en ese día podemos decir está siendo derramada, no es que está siendo derramada otra vez, sino como nos estamos conectando a ese día donde se realizó una vez y para siempre, ¿verdad? También purifique nuestras almas como pueblo, ya no personal, sino como pueblo. ¿Verdad? Esa es la confesión que se hace al inicio de Yom Kippur, esa para levantar los votos, ¿no? Los votos que se realizaron, esos fue a raíz del holocausto que se comenzó a hacer, debido a que eran obligados a convertirse, a hacer cosas ajenas al judaísmo, entonces para quitar esos votos. Lo seguimos haciendo como tradición, aunque ya nosotros a estas alturas, con el espíritu del Mashiach, si hicimos nosotros algo que no era del agrado del Eterno, ya nuestra responsabilidad. Ya no creo que haya alguien que nos diga que nos va a matar si no guardamos Shabbat. No estamos en ese nivel. Pero de todos modos lo hacemos. Sí, así es. Es una traducción, ellos hicieron una traducción práctica y muy contemporánea y muy actualizada a este video antiguo, digamos, que las frases que se usaban. Muy interesante. Sí, muy interesante. Sí, Ari, ¿tenemos algo más? No. Yo creo que ya no, Rabino, yo creo que ya estamos listos para la festividad, preparándonos y buscar el objetivo conjunto como pueblo, Rabino. Gracias, Ari. Entonces, esperamos que los amigos que estén viendo este programa, pues, hayan tenido suficiente información y se han despejado algunas dudas que hayan tenido para que ayude a que todos entremos en un solo espíritu a esa festividad y que podamos vernos todos como un solo pueblo, sin diferencias entre nosotros. Gracias, Rabino. Gracias, doctor Lebel. Muy amables por estar participando con nosotros. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Shalom a todos. Shalom.